Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y preparado o preparada para seguir reflexionando y desarrollando otra de las competencias de inteligencia, en este caso intrapersonal, que veremos en el capítulo de hoy. Consiste en la capacidad de toma de decisiones. Esta competencia nos habla de cómo deficiente es la persona en el proceso precisamente de elegir la mejor opción de entre varias alternativas en una situación o en un contexto dado. Implica, por tanto, la capacidad de analizar las diferentes opciones, de evaluarlas, de ponderarlas en su justa medida y además de tomar la decisión más eficiente teniendo en cuenta las implicaciones que esa decisión tiene, los riesgos y también, sobre todo, los objetivos que se quieren conseguir en esa situación. Esta competencia de inteligencia intrapersonal está relacionada con otras competencias que hemos visto anteriormente, como pueden ser, por ejemplo, la capacidad analítica, ya que implica la recopilación de información y además ese análisis, ese estudio de cada una de las opciones y de la ponderación de los distintos factores que son importantes en la toma de decisiones. Implica también la relación con otra competencia como la gestión de conflictos, es decir, evaluar distintas perspectivas, distintas emociones, impactos, situaciones en los que va a influir nuestra toma de decisiones y conseguir esa gestión de la situación y de lo que puede impactar en los demás o los conflictos que puede generar. Implica también la capacidad del autocontrol, tomar las decisiones de una forma adecuada, con una emocionalidad adecuada, siendo capaces de gestionar las emociones negativas que esa toma de decisiones nos pueda implicar. Y implica también la orientación a resultados, tener claro cuál es el objetivo que se quiere conseguir y ser eficiente en esa toma de decisiones para conseguir ese objetivo. El proceso de toma de decisiones lleva los siguientes pasos. Por un lado, la identificación clara del problema. ¿Cuál es la decisión que quiero tomar? Identificar y acotar muy bien el problema. Por otro lado, la recopilación de la información, de los datos, de los hechos, de la información que yo necesito para poder tomar esa decisión. Implica recopilar esa información de los factores que son críticos en mi toma de decisiones. Y además, el siguiente paso es evaluar esas opciones, todas las alternativas, con sus pros, con sus contras, y además estableciendo una ponderación, un peso, cómo de importante es cada uno de esos factores, cada uno de esos pros y de esos contras en el análisis que estoy haciendo. Siguiente paso, la toma de la decisión. Con toda esa información, ser capaz de decidir cuál es la mejor alternativa. El siguiente paso en el proceso es la implementación de la toma de decisión con un plan de acción concreto que me va a llevar a llevarlo a la acción, aterrizarlo en una hoja de ruta concreta. El último paso en el proceso de toma de decisiones es también el seguimiento y la medición de los resultados, para ver si en ese proceso, en mi toma de decisiones, necesito hacer algún tipo de ajuste en ese plan que he establecido. Esto sería el proceso. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra capacidad de toma de decisiones? Te invito a que reflexiones sobre algunos de los aspectos importantes en este desarrollo de la competencia. Por un lado, el desarrollo de la inteligencia emocional, es decir, ser capaz de tomar decisiones sin dejarme llevar por las emociones negativas que pueda tener en una situación determinada o por el estrés o sin ser impulsivo en esa toma de decisiones. Te invito para ello a que practiques mindfulness, que nos hace gestionar de una forma más adecuada esas emociones y además desarrollar una mejor gestión del estrés, como decimos, ante la situación en la que tengo que tomar decisiones. Por otro lado, te invito también a que analices los datos y que desarrolles tu pensamiento crítico en la toma de decisiones,
que recopiles todos los datos, tanto cualitativos como cuantitativos, que te van a ayudar en la toma de decisiones, que recopiles esos hechos, esas informaciones, y que realices un DAFO. Ya lo hemos visto anteriormente, como el DAFO, que es el análisis en cada una de las situaciones, de las oportunidades, de las amenazas, de las debilidades y de las fortalezas. Ese análisis te va a permitir también explorar las opciones, los pros y los contras de cada una de las situaciones antes de tomar la decisión. Te invito también a que reflexiones cuál es el aprendizaje de experiencias anteriores en las que has tenido que tomar decisiones. Reflexiona sobre qué es lo que has hecho bien en esa toma de decisiones, en ese proceso, en experiencias tuyas anteriores, qué es lo que podrías haber hecho de forma diferente. Incorpora ese aprendizaje de la toma de decisiones pasadas en la decisión que tienes que tomar ahora. Y también te invito a que pidas feedback a otras personas sobre cómo ha sido tu proceso de toma de decisiones en situaciones anteriores. Escucha también esos otros puntos de vista y estas otras perspectivas. También te invito a que utilices alguna técnica específica en el proceso de toma de decisiones. A mí me gustaría compartir contigo hoy la técnica basada en el libro de Edward de Bono, Los 6 sombreros para pensar, que es una técnica que nos permite, en el proceso de toma de decisiones, poder adoptar la visión o la perspectiva de diferentes roles o diferentes personas que imaginémonos que tienen diferentes sombreros con 6 colores diferentes. Para esto te invito a que cojas lápiz y papel y puedas reflexionar y escribir y registrar por escrito cuáles son esas ideas o esas respuestas a las preguntas que te voy a formular. Imagínate el sombrero blanco. Este sombrero, en el libro de Bono, nos invita a la visión basada sobre todo en hechos, en objetivos. Por tanto, respóndete a estas preguntas. Ante esta situación, ante esta toma de decisión que tengo que realizar, ¿cuáles son los hechos objetivos de que dispongo? ¿Cómo interpreto esta información? ¿Qué es lo más relevante de los hechos, de los datos que tengo y qué me están diciendo estos datos en esta situación? Respóndete a esas preguntas como lo haría una persona desde el punto de vista exclusivamente hechos, datos, objetivos. Pasamos al sombrero rojo. El sombrero rojo se basa en las emociones, en los sentimientos que implica esa toma de decisiones. Te invito a que reflexiones cuáles son las emociones asociadas en esa situación, en esa toma de decisiones, cuáles son las emociones que te generan, cuáles son las implicaciones emocionales que tiene para ti esa decisión y cada una de esas alternativas que estás barajando. ¿Cómo de importantes a nivel emocional son para ti cada una de esas opciones? ¿Cuáles son las relaciones también, por ejemplo, de esas opciones con tus prioridades y tu escala de valores? Te invito también a que utilices el sombrero negro. El sombrero negro nos hace adoptar la visión de juicio crítico, de prudencia. En esa situación, en esa toma de decisiones, reflexiona por escrito. ¿Cuál es el peor escenario que puede ocurrir en cada una de las alternativas que me estoy planteando? ¿Qué es lo que puedo perder en cada una de esas opciones? Te invito después a que te pongas el sombrero amarillo. El sombrero amarillo es el optimista, el que habla de los beneficios. Pues ante ese proceso de toma de decisiones, ante cada una de esas alternativas, ¿cuál es precisamente el mejor escenario? ¿Qué es lo mejor que puede ocurrir con cada una de las opciones? ¿Cuáles son los beneficios que puedo tener con cada una de las opciones o alternativas que me estoy planteando? También vamos a utilizar el sombrero verde. Este sombrero nos habla de creatividad, de diferentes alternativas u opciones. Ante este proceso de toma de decisiones, ¿qué otras alternativas me puedo plantear que a lo mejor no estoy barajando en este momento? ¿Qué ideas nuevas se me ocurren asociadas con estas alternativas que tengo hasta ahora y que también podría ser interesante considerar? Ese sombrero, ¿qué me dice de forma creativa? ¿Qué ideas me da o qué otros escenarios abre? ¿Sí?
Y por último, te invito a utilizar el sombrero azul, es el que nos habla de la implementación, del control, de cómo vamos a organizar el proceso de toma de decisiones. Te invito a que reflexiones por escrito cuáles van a ser los pasos que vas a seguir en cada una de las alternativas que te estás planteando, cómo vas a medir el impacto de cada una de las alternativas, cómo realizarías el control o el seguimiento de cada una de esas alternativas que estás barajando en el proceso de toma de decisiones. Vuelve a reflexionar y a releer todas las reflexiones, todas las respuestas que has dado a estas preguntas y utiliza toda esta información para poder tomar una decisión más consistente y más responsable. Ánimo con todos estos ejercicios y con todo este desarrollo de la competencia o la capacidad de toma de decisiones, y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.